Bueno, me llamo Sara Rus, soy una sobreviviente de la Shoah y además una madre de un hijo desaparecido. Son dos historias que me propuse seguir contando mientras puedo. Bueno, empiezo con mi niñez. Soy de Polonia, de una ciudad Łódź, una ciudad fabril grande, donde mi padre tenía un taller de costura. Se cosían mucha gente con él. Había muchos alemanes, ciudadanos polacos, que vivían en nuestra ciudad y venían a mi casa con mi papá. Yo de niña tenía unas ganas de cantar, de bailar, una nena muy alegre que me llaman todo el mundo Sarenka, y Sarenka quiere decir un Bambi en polaco. Y un día mis padres me compran un violincito, pero el violín llegó justo cuando en el año 1939 estalló la guerra. Todavía estábamos viviendo en las casas en la ciudad. Yo siempre pidiendo a mi madre que quería tener un hermano, un hermanito, pero el hermano, yo ya tenía 12 años y no vino el hermano. Pero ¿saben cuánto vino? Justo cuando estalló la guerra, mi madre quedó embarazada. No era un momento justamente deseado, pero estamos viviendo en Łódź y entran los nazis, entran como a su casa porque esta ciudad no dio ninguna resistencia. Entraron y bueno, y un día aparecen en la casa nuestra. Ven un violín en la mesa y preguntan en alemán, ¿quién toca acá violín? Mi madre habla alemán y mi papá también hablaba alemán. Y mi madre habla y se está jactando, dice, mi nena está aprendiendo el violín. Ah, sí, tu nena aprende el violín. Agarra el violín con la mano y lo destroza completamente en la mesa. Esto fue la primera vez cuando yo conocí a los nazis en nuestra ciudad, los asesinos. Y lo que pasó, desde el momento ya teníamos que usar la estrella de David y también un cinto amarillo en el brazo, un brazalete. Salir a la calle, a la gente era prohibido caminar por las veredas, tenían que caminar por la calle. Teníamos mucha gente que vivía en nuestra ciudad, eran gente religiosa, judíos con sus trajes específicos y con las barbas. Los agarraban los nazis a estas personas y además a los judíos que estaban identificándose con sus estrellas. Los humillaban, los tiraban en la calle, les cortaban las barbas, los denigraban de una manera terrible. Pero estábamos en la ciudad muy poco tiempo. Ya se estaba organizando el gueto. El gueto, sabrán lo que es un gueto, un enorme lugar rodeado de alambre de púa, y ahí estábamos vigilados de los soldados con las carabinas. Y no hubo resistencia a nuestro gueto, porque era un gueto totalmente, no teníamos salidas de ningún lado, teníamos que estar en el gueto. Bueno, llegamos al gueto, cada uno recibió una habitación, lo que nos asignaron a cada familia,
porque era una ciudad de bastantes judíos que vivían en nuestra ciudad. Y también traían personas de los pueblos alrededor de Lodz y también los llevaban al gueto de nuestra ciudad. Pero en el gueto se organizó de una manera increíble, había fábricas y los nazis estaban vigilando a nuestra gente, teníamos propios policías, teníamos un importante personaje que era el jefe nuestro de Lodz, que desgraciadamente en el gueto se portó muy mal con la gente, con nosotros. Y antes de la guerra, esta persona, con el apellido que se llamaba Rumkowski, este señor Rumkowski, antes de la guerra, era una persona muy reconocida porque tenía un orfanato donde se portaba muy bien con los chicos y a los más grandes y mandaba hasta estudiar. En este orfanato había muchísima gente que lo adoraban, pero desgraciadamente en el gueto se portó, mandaba a la gente a cualquier lado. Bueno, eso les voy a contar ahora. Lo que era en el gueto, venían los nazis al gueto y juntaban personas. Teníamos que cada uno bajar de sus departamentos donde vivíamos, elegían a personas que más o menos no les gustaban, agarraban los niños de las familias, tiraban a los camiones, hacían cosas terribles lo que pasaba en el gueto. Y además teníamos que trabajar. Yo era una niña jovencita y mi madre en el gueto tuvo un varón hermoso, pero no tenía para darle de comer nada. Y yo como niña corría en el gueto a buscar un poquito de leche para este chico. Había filas donde repartían leche para mujeres embarazadas. Pero a mí, desgraciadamente, me sacaban de la fila y me decían, ¿qué estás buscando vos, nena? Acá para vos no hay leche. Y nadie me quiso dar un poco de leche. Este nene vivió 3 meses y falleció de hambre y de desnutrición. Mi madre estaba muy débil y no podía trabajar. Pero en el gueto teníamos que trabajar, teníamos que presentar, teníamos talonarios. Pero yo, en la fábrica donde trabajaba, tenía que presentarme y llevar trabajos como diciendo que es de mi madre, para que ella pueda recibir el talonario y tenemos un poquito más de comida. Bueno, así estuvimos en el gueto un tiempo, pero pasó algo muy increíble lo que me pasó a mí en el gueto. Los domingos no se trabajaba y mi padre salió de su donde vivíamos en esta habitación, conoció en la calle a un joven y empezó a charlar con él. Le parecía una persona inteligente. Yo en esta época más o menos tenía 15 años, no recuerdo, pero creo que 15 años. Invitó a un joven que vino con él a la pieza de nosotros. Desgraciadamente no teníamos nada como para convidarlo. Pero vino el joven y se presentó, que es un vecino que habló con mi papá. Y yo lo miré demasiado a este joven. Me parecía que es un joven que me empezó a gustar. Yo ya me sentía una persona adulta, porque trabajar, ayudar a la familia ya era algo importante. Pero este joven parecería que también me miraba a mí. Yo era una joven en esta época muy delgadita, pero tenía mis trenzas alrededor de la cabeza. Y me dice, y él habla con nosotros y nos pregunta, vamos a decir si termina la guerra, ¿dónde ustedes irían si sobreviven la guerra?
Mi madre le dice, tenemos a un hermano, tiene un hermano mi madre en Argentina, que vive en Buenos Aires. Ah, sí, vive en Buenos Aires. A mí yo leí mucho de Argentina, dice este joven, que se llama Bernardo. Y dice, yo conozco mucho de Buenos Aires, pero mira, yo te anoto una fecha y me pide una libretita, me hace una clave de música y me anota. Yo te anoto el 5 del 5 del 45. Una de estas sobrevivimos la guerra y yo te voy a encontrar en Buenos Aires frente a un edificio que se llama Cábana. Yo no tenía idea de esto, pero él leía mucho y sabía que existía un edificio Cábana. Bueno, la cosa fue que el gueto empezaron a liquidar y sacarnos a toda la gente de nuestra casa y de diferentes casas a los vagones, a las estaciones de trenes y nos llevan, no sabemos a dónde nos llevan. Yo ya no sabía nada de este joven, estábamos los tres con mi papá y mi mamá y yo, y no sabemos a dónde se dirige el tren. Pero el tren llegó a Auschwitz-Birkenau. Llegamos al campo de exterminio a Auschwitz y ahí nos bajan de los trenes, pero unos kilómetros más lejos de esta ciudad había otro campo de exterminio que se llama Birkenau, se llamaba naturalmente Birkenau, y ahí nos bajan de los trenes, pero bajan y yo ya no tengo a mi padre, ya lo sacan de nosotros, se ve que lo sacaron y a los hombres apartaron de las mujeres. Yo me quedo al lado, estamos con mi madre en las filas de las mujeres y un nazi con un revén que empieza a dividir las filas. Saca a las personas que se veían mal, que estaban descompuestas de tanto viaje, los lleva a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y la derecha. Y desaparece mi madre de mi lado, la llevan a la izquierda. Yo digo, Dios mío, ya no tengo a nadie, ¿qué hago yo acá? Estoy con mujeres que me dicen, no te muevas, nena, mira que el nazi, ¿no ves que está con un revén que te va a pegar? No me importó nada, empecé a acercarme a este hombre y él me mira y me dice, ¿cómo te atreves a presentar acá frente mío? Yo le contesto en alemán, vos me sacaste a mi mamá. Y él me mira, este hombre, dice, ¿cómo que hablas alemán? Le digo, en mi casa todos hablamos alemán. Así, anda, agárrate a tu madre y venite, llévatela con vos. Esto fue la primer suerte que tuve, que yo pude salvar a mi madre y se vino conmigo. Ahí ya nos llevaron a un lugar de revisaciones de cuerpos, de pelos, tenía que deshacerme las trenzas y todas las mujeres desaparecían, de repente no sabíamos a dónde la revisación seguía y seguía y todas estaban desnudas las mujeres, a mí me apartan de todo el mundo y me sientan en una silla y escucho cómo hablan las alemanas. Vamos a ver lo que encontramos en esta cabeza. Claro, después de un viaje, quién sabe lo que van a encontrar, pero no encontraron nada. Empezaban a sacarnos de este lugar unos alemanes que vinieran a buscar a personas para trabajos. Entonces elegían más o menos 1000 mujeres y entre ellas estaba yo con mi madre. Y nos llevan otra vez a estaciones de trenes, a vagones y no sabemos dónde vamos. Aterrizamos en Alemania a una fábrica que se llama Freiberg y la ciudad se llamaba Freya. En esta fábrica era fábrica de aviones, pueden imaginarse quién sabía
trabajar con herramientas como para aplicarnos cosas, nos empezaban a enseñar, pero era imposible, la verdad, que creo que de esta fábrica de aviones no salió un avión, porque ninguno de nosotros podía aplicarse a este trabajo. A mí me tocó un trabajo, pero bastante difícil, pero desgraciadamente tuve un accidente en la fábrica que me caí, me lastimé mucho. Me llevan un día a la enfermería y una médica rusa que creo que era peor que los alemanes. Uno dice que es rusa, quién sabe nos va a ayudar. Era peor que los alemanes. Me tenía que intervenir sin anestesia y me tiró de la camilla al piso y andate sola. Bueno, saliendo de este lugar ya había unas enfermeras que me estaban esperando y me llevaron a la habitación donde yo estaba. Ya teníamos una habitación más o menos más decente, con catres. Mi madre tenía un catre, yo también. Eran más o menos 20 y algo chicas en esta habitación. Pero después del accidente se viene nuestro mayor de nuestro campo, el alemán, y pregunta, ¿quién está la que tuvo un accidente, la que se lastimó? Bueno, yo me paro sobre las rodillas porque no podía pararme. Y me dice, qué bien que te lo hiciste, me dijo. ¿Vos te crees que no vas a trabajar? Yo ya no pude aguantar más y le contesté en alemán. Es verdad, me lo hice a propósito, pero no sabía que voy a perder tanta sangre. Sale de la habitación con un golpe terrible y a las 2 horas aparece una alemana con un plato y dice, el Unterscharführer, como lo llamaban los alemanes, es el jefe en alemán, te manda algo para que te recompongas. Esto era una cosa increíble de creer. Me manda un plato con un poquito de pan y un poquito de fiambre. Bueno, pero trabajar como trabajaba antes era imposible. Yo tenía que trabajar sentada, entonces me mandaron a una cocina pelar papas. Esto fue una cosa sorprendente. Tenía puesto un tapadito porque nos regalaron un poco de ropa y en esta cocina yo podía comerme una papa, pelaba una papa y comía una papa cruda. ¿Y qué es lo que pasaba? Mis amigas que trabajaban en la fábrica, trabajaban en un segundo piso y un alemán me tenía que acompañar al baño. Y me dice, ¿vos no llevas nada con vos? Pero yo llené el tapadito que tenía forro, lo llené con papas para dar a mis amigas una papa cada una si venían al baño. Y ya sabían que yo venía, una mandaba a la otra, se comían una papa, parecía un manjar esta papa. Así vivíamos en esta fábrica. Pero se terminó también, llegaba la hora de sacarnos de la fábrica, los aliados empezaban a bombardear las ciudades. Bueno, otra vez a trenes y otra vez a viajes. ¿Dónde vamos? Aterrizamos en Mauthausen y otra vez a un campo de exterminio nos están llevando. Pero mi madre ya no puede caminar, ya está tan débil y yo tampoco tengo fuerza de tirarla. En el camino de los trenes hasta el campo era un trecho largo que lo llamaban el camino de la muerte. Pero todo el mundo se alejaba y yo con mi madre en la mitad del camino quedé, no podía caminar porque ella no podía ayudarme. Entonces las alemanas dicen una a la otra, yo me llevo a la chica y vos arreglate con esta señora. Yo ya sabía lo que iban a hacer, iban a matarla. Entonces yo le dije, primero me vas a matar a mí, después a mi madre. Aparece de lejos un hombre
vestido de militar, no era un SS, era del ejército, y se acerca y pregunta a las alemanas qué pasa con estas dos personas. Dicen que no se pueden mover. No, ustedes váyanse, váyanse, yo ya me ocupo de ella. Este hombre parece que tuvo mucha lástima de verlos. Yo tenía un jarrito colgando, pasaba un arroyo de agua. Me dice, anda, busca un poco de agua, tirarle a ver a esta señora, a ver si y efectivamente abrió los ojos y podíamos llegar hasta el campo. Llegamos a este campo lleno de mujeres tiradas en los pisos, nos llevan a un lugar que la verdad que no sabíamos ni dónde estamos. La guerra se está casi por terminar porque estamos llegando al año ya 45. Y los alemanes nos dicen, ¿quién quiere venir con nosotros? Porque están acercándose los aliados americanos. Imagínense quién se va a ir con ellos. Claro, quedamos todos tirados ahí y aparecen los americanos. ¿Y saben cuántos vienen y nos salvan? El 5 del 45. Esta fecha que yo jamás lo olvidé, esta fecha que me había anotado este joven en la libreta, y en esta fecha fui liberada. Bueno, los americanos empezaban a hacer todo lo posible para salvarnos, pero éramos tan débiles. Yo directamente dejé de caminar, no podía caminar. Mi madre empezó a recuperar más la salud y dicen mi madre, ¿qué hacemos? No te podés levantar. Y yo voy a ver si consigo algo de comida. Ella quería cocinarme para reponerme. Y buscó algunas ollitas, la que todavía tengo acá en Argentina, 2 ollitas, y buscando algunos productos para cocinar para mí, y yo pude reponerme. Claro, ya una vez repuesta, estaban llegando cartas y llegando personas de diferentes lugares buscando familiares. Y en nuestro campo teníamos ya unas oficinas esperando algunas noticias de alguien, pero de repente aparece una mujer que viene de Polonia y dice que ella viene a buscar una hermana y trae una carta de un joven que encontró en Lodz, que viene de Lodz, y a ver si él supo que sobrevivió esta persona con la madre y quiere que le entreguen la carta. Pero me llaman y me dan una carta, yo pensando que era de mi papá o de algún familiar. Era la carta de este joven que supo que yo sobreviví con mi madre. Y me dice la carta, si yo no me encuentro con vos, creo que nunca me voy a casar. Así que imagínense, mi destino era correr a Lodz, quería volver a mi ciudad. Y bueno, volvimos con bastantes dificultades porque no teníamos cosas ni, bueno, llegamos a Lodz y yo con un tapadito que me lo prestaron con una boinita, él ya estaba bien vestido, ya había venido anteriormente y tuvo un empleo, pero este encuentro era increíble, para contarlo es increíble. Bueno, dice, bueno, ustedes están ya acá, yo quiero que vengan conmigo a vivir, que yo tengo un lugar para recibirlos. Y mi madre, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a ir mi hija con vos a vivir si no están casados? ¿Y cómo hacemos? Y entonces viene un amigo de él y dice, mire, mamita, yo los voy a casar porque yo tengo derecho de casarlos. Lo que hace, pone 2 manos encima de la cabeza y dice que están casados. Yo ya soy una joven de 18 años, así que, bueno, me entregué al hombre que yo quería de verdad. Y fuimos a vivir juntos. En Polonia no estuvimos mucho tiempo,
porque el régimen y él tenía un puesto que como judío tampoco los polacos lo trataron bien. Pasamos la frontera para Alemania, para el lado de América. Fuimos a Berlín, estaba en 4 partes de ingleses, americanos, franceses y rusos. Nosotros pasamos a la parte americana. Bueno, estuvimos allá un tiempo largo, pero lo único que queríamos comunicarnos con mi tío de Argentina, efectivamente. Ya podíamos comunicarnos con él por la Cruz Roja y por el Joint, que en este momento nos ayudó mucho. Y recibimos mi tío ya empezó a hacer papeles, pero desgraciadamente para Argentina era imposible, porque ya llegamos al 48, era imposible porque no se dejaba entrar a los judíos a Argentina. Entonces hizo papeles para Paraguay y en Paraguay entramos como agricultores con los pasaportes. La verdad que de agricultores no teníamos nada, pero por lo menos podíamos entrar a Paraguay. Bueno, después de un tiempo, ¿cómo hacer para pasar la frontera para Argentina? Bueno, también no fue tan fácil. Se alquiló una lancha con varias personas, cruzamos las fronteras de Paraguay para Argentina, pero en Argentina entramos a Clorinda, un pueblito chico, y a Formosa. Después nos llevaron a Formosa, la policía nos agarró como presos, pero la verdad que estas cárceles eran una maravilla para nosotras, que nos daban de comer, de tomar, de todo. Bueno, pero nos estaban amenazando que nos van a nos van a llevar de vuelta a Paraguay. Pero la cosa fue que mi esposo, bueno, ya era mi esposo porque en Alemania, cuando estuvimos en Alemania, nos casamos por civil y ya éramos marido y mujer. La cosa fue que nos dicen dice mi esposo, le escribía muy bien en polaco, porque castellano no sabíamos. Escribió una carta a Eva Perón y le contó la historia, todo lo que sobrevivimos, y ella dijo, quédense tranquilos que no los vamos a mandar de vuelta, ustedes van a tener pase para Argentina. Efectivamente llegaron los pases a Argentina. Bueno, la cosa fue que llegamos a Argentina con la familia, una alegría increíble. Teníamos también un primo hermano de mi madre, pero mi esposo empezó a buscar trabajo y yo lo único que yo deseaba tener un hijo. Pero ya me decían en Alemania que nunca voy a tener un hijo después de tener el accidente. Pero la cosa no fue así. Mis familiares me llevaron a médicos y los médicos decían, vas a tener un hijo. Así es, tuve un hijo llegamos a Argentina el año 48 y yo tuve un hijo, a Daniel Lázaro Ruz, en el año 50. Nació mi hijo y a los 5 años tuve mi hija. Mi hijo pasó desde jardín de infante hasta secundario, primario, secundario, siempre elegido como mejor alumno, como excelente persona. Mi hija, y lo que a él le gustó siempre era el átomo y física y ciencias atómicas. Era todo una ciencia que un hermano de mi esposo sobrevivió y era un científico y le hizo conocer esta historia del átomo. Y este chico hasta daba en sus primeros años unas conferencias del átomo, y nosotros no entendíamos nada con mi esposo. Pero él al final de su vida se recibió de físico nuclear en la Facultad de Ciencias Exactas. Llegamos al 76, ya era un muchacho que tenía 26 años. Mi hija, 5 años menos, ya estaba casada
con un muchacho también de padres sobrevivientes, pero entró con una esperanza este chico que va a ser, porque era su vida la física. Y la física, llegamos al año 76, entró de buena manera a la Comisión Atómica, pero llegando al 77 nos enteramos que hay desaparecidos. Tampoco sabíamos demasiado de esto. Un amigo de él desapareció un día 5 de julio y no sabíamos nada de él. Y mi hijo dijo: mira, papi, la cosa está, desaparece mucha gente. Y yo la verdad que sigo en mi trabajo todavía, pero no siguió mucho tiempo en su trabajo porque también lo sacaron de su trabajo. Pero la vida de él era todo la física y este lo que va a seguir. Lo que pasó que un día, un 15 de julio de 1977, mi hijo no vuelve a casa. Nos vuelve a casa y llamamos a la comisión, todavía estaba en la Comisión Atómica, llamamos y dicen que no saben nada de él. Así que la cosa fue que este mismo día, el 15 de julio de 1977, desaparece mi hijo. Llamábamos policías, ambulancias, a ver si tuvo algún accidente. Ya era una cosa, nadie sabía nada, tenés que ir al Ministerio de Interior. Y yo, Ministerio de Interior, estaba justo enfrente de la Plaza de Mayo, que teníamos que entrar a averiguar qué es lo que pasaba. Entonces nosotros empezamos a entrar a este ministerio, nos decían: su hijo se fue con una chica seguramente. Así, con una chica, pero veíamos mujeres que estaban dando vueltas, empezaban recién a dar vueltas en la Plaza de Mayo. Y yo me acerqué, que yo soy una de las madres también que me sacaron a mi hijo, entonces me acerqué a él y ahí está. Me acerqué a las madres y dije: yo soy una de ustedes y voy a hacer todo lo que hacen ustedes. Íbamos a las iglesias, a los templos, había personas de verdad que nos ayudaban, como Daniel, que estuvo sentado acá, y Marshall Mayer, que era un rabino estadounidense, que tenía por lo menos tenía estas ganas de ayudarnos, y iba con nosotros a la Plaza de Mayo, iba a caminar con nosotros, y donde nos acercábamos, desgraciadamente, nadie podía hacer nada. Viajábamos con mi esposo después al extranjero a pedir a los físicos de varios países que ayuden y que piden por que piden por el físico, como mi hijo, pero ningunas cosas llegaban como para tener alguna esperanza. Yo jamás tuve ninguna noticia de mi hijo. Jamás supimos dónde estuvo y qué pasó con él. Pero supimos de otras personas que recibían algunas llamadas de los hijos. Sabían muy poco de ellos, pero nunca algunos salieron de estos lugares. Pero una joven que era amiga de mi hija estuvo detenida, desaparecida, y salió y contó que en los lugares de tortura
donde estaban torturando a nuestros hijos, había esvásticas nazis puestas. Así que para mí siempre son los nazis lo que pasaron con nosotros, lo que pasó con nosotros, lo que han hecho con nosotros, lo han hecho con nuestros hijos, tal cual. Y uno siente, me preguntan si qué es lo que sentía más, la pérdida de Europa o con mi hijo. Imagínense, yo creo que hay algo más grande que perder un hijo. Creo que esto no existe. Pero después de perder a mi hijo, estaba con las asociaciones de los sobrevivientes, que se armaron muchas asociaciones, y después otra asociación que es de los hijos desaparecidos, de los de judíos del Museo del Holocausto, después varias otras instituciones que me acercaba a cualquiera, las generaciones de la Shoah, que son prácticamente los hijos que sobrevivieron de los padres que fallecieron y los mataron los nazis, y también nuestros hijos que somos madres de Plaza de Mayo. Yo lo único que pedía, que si encuentran en una fosa algo de mi hijo, me gustaría darle una sepultura digna, pero jamás apareció nada hasta ahora. Pero todavía estamos trabajando con las madres y hacemos reuniones, se encuentran todavía fosas y se encuentran también algunos nazis, yo digo nazis del gobierno de facto, que están todavía y están juzgados, y lo único que queremos es que estén todos en las cárceles y que sufran como nuestros hijos lo que han pasado. Pero yo me propuse una cosa, yo me propuse hablar y seguir hablando, porque no quiero que desaparezca la memoria, que es lo más importante. Hablo a los jóvenes y a los chicos. Lo que más importa es no olvidar de lo que hemos sufrido y que vivan una vida mucho más feliz de la que yo he vivido en esta época. Siempre les digo que la vida es hermosa, porque a mí la vida me devolvió mucho, aunque perdí muchísimo, pero me premió con muchas cosas. Me dio unos premios que yo vivo con ellos feliz, y pido siempre a los jóvenes que no se hagan problemas por estupideces que no vale la pena, que vivan la vida feliz y que sepan vivirla. Porque yo a mis 90 años, no sé si han hecho cálculos, pero los tengo, cumplí este año 90 años, tengo 4 bisnietos, dos nietas que me dieron 4 bisnietos, una hija que es una hija excelente que trabaja también trabajando con generaciones de la Shoah, junto con tantas amigas que están presentes. Y yo estoy todavía, no voy a decir que me estoy proyectando para largo tiempo, porque nunca sabemos cuánto viene el final, pero hasta que llegue, yo creo que hasta llegue mi final, voy a seguir hablando y recordando siempre de no olvidar y de pedir justicia. Gracias.